Muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando desde América Latina y el Caribe. Mi nombre es Mariana Castaño, trabajo en ONU Cambio Climático, la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene sede en Bonn, Alemania. Aquí es donde me encuentro con dos compañeros que están trabajando intensamente para la Semana Latinoamericana y del Caribe del Clima, que para eso estamos aquí hoy, para hablarles de ese evento. Alejandro Kilpatrick es responsable de Finanzas del Clima y de Fomento de la Capacidad aquí en la Secretaría, y María Laura Viñuela es responsable de programas y buena parte de la organización de esta Semana Latinoamericana del Clima y del Caribe está recayendo sobre sus espaldas. Muy buenas a los dos. Gracias. Buenos días y gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Efectivamente, porque tenemos a muchas personas conectadas, nos están llegando saludos desde Uruguay, desde Costa Rica. Hola a todos, gracias por reservar este tiempo. Entre las personas que nos escucháis hay periodistas, responsables de ONGs, del mundo universitario, de la sociedad civil, de gobiernos locales y nacionales. Gracias a todos. Espero que sigáis en persona o a través de las redes sociales la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que empieza, como decíamos antes, el lunes que viene, 19 de agosto, termina el viernes 23 en Salvador de Bahía, y los registros, las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes, el día 16, cuando cerraremos las inscripciones. Por favor, no lo dejen para el último minuto, porque puede que haya algún tipo de problema técnico. Siempre es mejor hacer la inscripción cuanto antes en caso de que surja algún problema técnico. Me gustaría explicarles que la Semana del Clima de América Latina y el Caribe no es una iniciativa exclusiva de ONU Cambio Climático, no somos los únicos. Tenemos detrás a una serie de organizaciones que hacen posible esta Semana del Clima desde hace ya varias ediciones. Me gustaría dar las gracias y citar a estas organizaciones que son, en este caso, los anfitriones, el Gobierno de Brasil y la ciudad de Salvador. Y de manera ya más permanente somos ONU Cambio Climático, PENUMA UDT, el Banco Mundial, el BID, Let's LAC, OLADE, la CAF, la Asociación Internacional para el Comercio de Emisiones, y me gustaría también de manera especial dar las gracias a Let's LAC, a Latin Clima y a Conexión COP, porque son ellos los que nos están ayudando a técnicamente hacer posible este webinar. En cuanto a la estructura de este webinar, muy brevemente, vamos durante unos minutos a hacer una introducción, vamos a explicarles de A a Z lo que necesitan saber para participar y para sacarle el máximo partido a la Semana del Clima. Después vamos a abrir una ronda de preguntas, hemos recibido ya algunas de ellas. Por favor, en la casilla de comentarios de preguntas pueden presentar las que lo deseen. Intentaremos responder el máximo de preguntas posibles, pero una vez que termine el webinar, los miembros de la prensa pueden seguir enviando sus preguntas a press, o sea, como prensa, pero en inglés, @unfccc.int, press@unfccc.int. Y sin más retraso vamos a entrar de lleno en el meollo de la cuestión, que es ¿por qué la Semana del Clima de América Latina y el Caribe? Alejandro, ¿qué se quiere conseguir con este evento? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la visión de esta semana? Bueno, muchas gracias, Mariana, y de nuevo buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan desde América Latina, el Caribe y otras regiones. Es un placer estar con ustedes. Y como tú bien mencionabas, Mariana, es la Semana del Clima para América Latina y el Caribe. Es un esfuerzo de una gran cantidad de actores y en un momento muy oportuno, porque ya la ciencia, y creo que todos hemos visto en artículos recientes, en estudios recientes, que la ciencia es muy clara, que estamos enfrentando una emergencia climática a nivel mundial que afecta de manera diferente a diferentes regiones, diferentes países, diferentes actores. Entonces, es una amenaza que algunos le llaman existencial para la vida como la conocemos, el desarrollo de nuestras sociedades, y por eso es necesario continuar tomando acción climática que sea más ambiciosa y de la manera más rápida posible. Es en este contexto que la Semana del Clima se enmarca, sobre todo para
construir en todos los esfuerzos que se vienen realizando en la región de América Latina y el Caribe. Sabemos que es una de las regiones donde se han realizado una gran cantidad de acciones y hay un compromiso muy importante de una gran cantidad de actores. Entonces, la idea es traer a todos esos actores y capitalizar o construir en todos esos esfuerzos. Estamos hablando de actores de los gobiernos centrales, los gobiernos locales, la sociedad civil, los grupos de las poblaciones indígenas, el sector privado, la academia, la población en general, para que la Semana del Clima en América Latina sea una plataforma que nos permita aprender de todas esas acciones que se están realizando en la región y cómo generar más acciones y promover sinergias y colaboración entre estos diferentes actores. Entonces, la idea es que este evento sea una plataforma que no solo presenta experiencias, sino que ayude a formar o consolidar asociaciones, alianzas para llegar a aumentar la ambición. Se oye mucho de la ambición climática porque sabemos que nos falta mucho por hacer y tenemos las herramientas tecnológicas y de conocimiento, pero todavía hay que acelerar la acción climática porque la ciencia nos indica que tenemos menos tiempo de que inicialmente se pensaba, así que estamos viendo un horizonte temporal al 2030, como nos dice los últimos informes del panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces, esta es un poco la visión de la Semana del Clima, también tomando en cuenta que hay acontecimientos muy importantes en este año, por ejemplo, la cumbre del Secretario General de Naciones Unidas, la cumbre sobre acción climática, que se realizará en el mes de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, que va a ser una oportunidad para reconfirmar ese compromiso y sumar a la ambición, sumar a la acción. Y también muy importante para la región es que tendremos la próxima conferencia de las partes, la COP25 en Santiago de Chile a finales del año. Entonces, esta Semana del Clima se enmarca en un contexto internacional muy importante y también para la región. Y también es una oportunidad de enmarcar la dimensión del cambio climático en el marco amplio del desarrollo y ver cómo también esto tiene un impacto, un efecto sobre la calidad de vida de las poblaciones. Se habla de urgencia climática, de emergencia climática, se nos dice que tenemos 11 años para actuar. A lo que se refiere el IPCC es a que tenemos 11 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% con respecto a las emisiones de 2010. Y con un objetivo a largo plazo de una neutralidad climática en el año 2050. ¿Qué es la neutralidad climática? La neutralidad climática es no emitir más de aquella cantidad de gases que la Tierra tiene la capacidad de absorber de manera natural, a través, lo hablaremos a continuación, por ejemplo, de los bosques. Me gustaría preguntarle ahora a María Laura sobre la agenda en concreto. Es una agenda muy rica. Tendríamos para una semana de webinar para, en detalle, explicarles todo lo que va a pasar la semana que viene en Salvador de Bahía. Pero, María Laura, danos una fotografía general, una panorámica de qué podemos esperar, qué pueden esperar las personas que se estén preguntando si ir o no ir. Sí, de hecho nos esperan 5 días muy intensos, muchos eventos en paralelo cada día. Para aclarar, el evento oficialmente comienza el día miércoles, lo cual significa que de miércoles a viernes tenemos una serie de eventos que son completamente abiertos para el público y para toda la gente que se haya registrado y quiera participar. Del lunes a martes, lo que tenemos nosotros llamamos el pre-evento. Es una serie de eventos que se denominan cerrados y que requieren invitación para poder participar. Y generalmente estos eventos son organizados por organizaciones internacionales que quieren generar determinados diálogos técnicos cerrados con sus partes interesadas o con sus actores.
Para los participantes que llegan a Salvador y que quieren también estar presentes el día lunes y martes, hay una serie de eventos abiertos, los pueden ver en la página de internet regionalclimateweeks.org. Y los eventos incluyen temas desde diálogos empresariales acerca del artículo 6, transporte, mercados de carbono, adaptación. Todos los detalles de cada uno de estos eventos se encuentran en la página web. El día miércoles vamos a arrancar a las 9 de la mañana con un evento oficial, es la apertura del evento. Nuestros coanfitriones, que son el gobierno de la ciudad de Salvador y el gobierno federal de Brasil, van a estar abriendo este evento con una plenaria. Y después por el resto del día nos vamos a estar moviendo en dos eventos en paralelo. Nosotros lo llamamos bloques temáticos. Son una serie de diálogos técnicos que lo que buscan es querer debatir sobre portfolios de acción de la cumbre de Naciones Unidas sobre acción climática, y que lo que se busca es intentar conectar cuáles son todos los mensajes o las actividades que se generen en la región, o sea, de acción climática que se generan en Latinoamérica y que quieran ser reportadas para la cumbre en septiembre. Vamos a contar con la presencia del embajador, el Special Envoy de ALBA, también para estos bloques temáticos. El miércoles también vamos a tener en paralelo con los bloques temáticos un track sobre la juventud y academia. Son una serie de eventos también paralelos que están liderados por diferentes organizaciones que son tanto regionales como internacionales. El jueves tenemos lo que se denominan los diálogos de alto nivel. Son una serie también de eventos, uno detrás de otro. Abrimos con el alcalde de Salvador, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, con la presidenta de COP25, Carolina Schmidt, también hablando de lo que sucederá en Latinoamérica, o en la Semana del Clima y en Latinoamérica en cuanto a cambio climático. Y luego vamos a tener una plenaria que va a ser liderada por el ministro de Medio Ambiente de Brasil acerca de la implementación de medidas medioambientales y de cambio climático para el país. Y después tenemos también una serie de plenarias que van a discutir diferentes temas, desde estrategias de largo término y financiamiento climático. Y finalmente el día viernes vamos a tener una serie de eventos. El día viernes realmente hay muchos eventos en paralelo y hay diferentes streams. Tenemos las reuniones técnicas de expertos en adaptación y mitigación. Tenemos diferentes eventos de desarrollo de capacidades, tanto en finanzas, liderados por el Banco Mundial, como en transparencia, liderados por UNED. Y tenemos una serie de eventos también back-to-back de la sociedad civil, que sí, también a mí son eventos que son organizados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, tanto de Latinoamérica y el Caribe, como internacionales. Y finalmente, una cosa que cabe aclarar es que todos los días de lunes a viernes, durante las pausas del almuerzo a mediodía, se ofrecen eventos que son organizados por el sector privado mayormente y por organizaciones internacionales que también se encuentran detallados en la agenda. Tenemos una especie de centro de acción que llamamos Action Hub, que es otorgado a las organizaciones no gubernamentales para que puedan demostrar cuáles son las actividades que realizan en Latinoamérica y el Caribe. Y tenemos una área de exhibición que está mayormente también donde participan empresas privadas y también diferentes agencias internacionales, donde se pueden poner en contacto con actores que están trabajando también en la región. Bueno, espero que los que vayan a Salvador vayan descansados porque va a ser una semana que van a estar a full.
Y llévense zapatos cómodos quienes tengan previsto estar allí porque el ritmo va a ser frenético. Me gustaría, Alejandro, hacerte una pregunta. Tenemos el Acuerdo de París. Fue un hito en el ámbito de las negociaciones internacionales para afrontar de manera colectiva el cambio climático. Sin embargo, ¿por qué los países se siguen reuniendo y por qué, a pesar de que el Acuerdo de París ya está aprobado con un objetivo claro, hay que renovar los compromisos de los países, los compromisos que presentaron en el 2015? ¿Cuál es la situación a día de hoy de esos compromisos y cómo tienen que moverse las líneas para realmente alinear los compromisos nacionales con el objetivo del 1.5 grado máximo de calentamiento global en 2100? Muchas gracias, Mariana. Mira, tratando de responder a tu pregunta, efectivamente el Acuerdo de París fue un gran logro a nivel internacional en el sentido de que se logró acordar entre 195 países medidas que pudieran atacar un problema de carácter global, en donde al ser un problema de carácter global, cada país asumió una serie de compromisos para contribuir a resolver este problema y a lograr el goal establecido, como tú bien lo dices, limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados. En ese momento los países todos se comprometieron y establecieron una serie de acciones que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, que es un documento donde dicen, bueno, yo para contribuir a este objetivo me comprometo a reducir mis emisiones en tantas toneladas para este año. O necesito apoyo para poder implementar medidas de adaptación porque sé que voy a tener efectos muy graves en diferentes áreas. Cuando nosotros recibimos todos esos compromisos de esos 195 países, hicimos un análisis para ver si lo que ahí se planteaba era suficiente para lograr este objetivo. Y al hacer este análisis vimos que aún no es suficiente porque eso nos llevará a un aumento de temperatura mucho mayor al límite que queremos llegar, o sea, más allá de 2 grados centígrados. Entonces, lo que tiene el Acuerdo de París es que tiene un mecanismo para que siempre haya una ambición mayor. El próximo grande hito para esta ambición mayor es el 2020, donde todos los países del mundo tienen que presentar una actualización de estos compromisos nacionales que deben ser más ambiciosos que lo anterior. No pueden, digamos, irse para atrás. Tienen que ir siempre para adelante para que podamos conjuntamente, colectivamente llegar a ese límite de temperatura. Entonces, el año 2020 es un año muy importante, es el siguiente hito dentro de nuestro proceso internacional para seguir avanzando hacia la consecución de esos objetivos. Y por eso, como tú dices, hay muchas reuniones, muchas discusiones que continúan porque queremos que esa ambición sea realmente acorde a lo que se necesita. Y como se mencionaba, por eso el secretario general de Naciones Unidas está haciendo una cumbre para llamar a mayor acción climática y tenemos nuestras conferencias anuales como la que va a haber en Santiago a finales de año. Pero volviendo al tema de la Semana del Clima, la Semana del Clima, algo que es muy interesante es que no es una negociación y es una discusión práctica. ¿Cuáles son las medidas prácticas, las acciones que tenemos que efectuar, no solo los gobiernos, sino todos los actores de la sociedad, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los grupos locales, las poblaciones indígenas, para tomar esas acciones que nos puedan, por un lado, ayudar a la región. Y por eso son regionales, porque cada región tiene un contexto muy particular. América Latina es una región que tiene un contexto particular, unos efectos muy específicos del cambio climático, un desarrollo social también bastante particular. Entonces, eso permite estas semanas que haya discusiones bien enfocadas sobre las prioridades e intereses de cada región, en este caso de América Latina y el Caribe. Y viendo una de las preguntas que también nos llegan, aprovechando,
Por ejemplo, ¿qué acciones impulsa la ONU en los países respecto al cambio climático? La ONU somos una organización bastante grande, donde hay agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de la Agricultura. Hay muchas organizaciones de Naciones Unidas y todas ellas tienen el mandato de trabajar en apoyo a la acción climática. Es algo que está insertado en todas las acciones de Naciones Unidas para apoyar a los países junto con otros socios. Y aquí quiero enfatizar que esta es una acción que no solo depende de los gobiernos o de la comunidad internacional, es de todos. Por ejemplo, el sector privado, los inversionistas. Tienen que haber esfuerzos para el Acuerdo de París, algo que nos dice muy claro es que hay que hacer un cambio de paradigma. Una transformación profunda. Y precisamente es como esa transformación profunda no se puede lograr simplemente a base de políticas o de leyes. Es necesario, como tú decías, que todos los actores estén implicados, los actores no estatales, los inversionistas, y un reflejo de esa necesaria participación de todos los sectores de la sociedad se ve en la participación de la Semana del Clima en América Latina y el Caribe. Las últimas cifras son impresionantes. María Laura, creo que vamos por encima de los 3.000 participantes ya registrados, y recuerden que el registro está abierto hasta el viernes día 16. ¿Quiénes son esas 3.000 personas? ¿Cuál es el perfil de personas que van a ir a Salvador de Bahía? Sí, de hecho 3.000 es un número importante, no esperábamos tanta respuesta, y está creciendo a un ritmo de 100, 150 nuevos registros por día. Creemos que podría llegar a 3.500 personas antes del evento. Lo que vemos en términos de registro es que es bastante variado. Creo que también se debe a que la agenda cubre diferentes sesiones que interesan a actores de todos los sectores. Tenemos actores del sector privado, organizaciones civiles, academia también presente muy fuerte, diferentes asociaciones de jóvenes, organizaciones no gubernamentales, también participantes que vienen del gobierno, pero tanto del nivel nacional como subnacional. Y también lo que hemos notado es que participaciones de todo Latinoamérica y el Caribe, no hemos dejado ningún país afuera. Están los 33, sí, creo, países representados, más luego hay participación de 90 países de todo el mundo. Sí, increíble, sí. La verdad, y nos han estado llegando, por cierto, preguntas desde Argelia, por ejemplo, o de Asia, y porque a todo el mundo le interesan, porque soluciones que funcionan en países como Brasil, en tema de reforestación, pues pueden funcionar en otros países donde tienen problemáticas similares. Me gustaría también hablar de cuál es el perfil de alto nivel que se espera en esta Semana del Clima. No es una cumbre con jefes de Estado y de Gobierno, no es una COP, no es una reunión como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sí que hay personalidades de Brasil y de otros países. ¿Hay algunos nombres que puedas ir adelantando? Sí, de hecho, si bien es cierto, como explicaba Alejandro anteriormente, este no es un espacio de negociación, sí es un espacio de intercambio, y lo que vemos es que es bastante receptivo desde el punto de vista de los diferentes gobiernos. Tenemos por el momento confirmada la participación de diferentes ministros de la región: Argentina, Guatemala, Nicaragua, Perú y Chile. Siempre los ministros son los últimos en confirmar. Creemos que va a haber más, y seguramente esto va a dar lugar a algún tipo de discusión ministerial, pero nunca en términos de negociaciones, pero más en términos de intercambios y de entender qué tipo de sinergias y colaboración se puede pensar desde el punto de vista de la región. También a nivel de alcaldes, de hecho el viernes el alcalde de Salvador está convocando a una mesa redonda de alcaldes, y esto también atrae mucha participación con respecto a ese nivel. Y por supuesto, de parte de las diferentes organizaciones internacionales, tenemos diferentes representantes high level de WWF, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también muchas personas que vienen desde COICA, representando el pueblo indígena.
Bueno, y las confirmaciones van a seguir llegando. Nos están llegando preguntas específicas sobre la cobertura para medios de comunicación que va a ser posible durante la Semana del Clima. Nos preguntaba una persona si va a haber transmisión en vivo, web streaming de los diálogos de alto nivel. Desgraciadamente no va a ser el caso, pero vamos a estar informando a través de las redes sociales y de la página web de ONU Cambio Climático, así que apúntense el hashtag que es Climate Week, LAC como Latinoamérica y el Caribe y Climate Week como Semana Climática. Sigan las cuentas de redes sociales de ONU Cambio Climático, pero también de los otros socios que organizamos esta reunión. Así que, y por supuesto, los medios de comunicación sigan lo que va publicando la prensa en español, en portugués y en inglés de lo que allí vaya pasando. Me gustaría mucho dejar unos minutos para responder algunas preguntas interesantísimas. Por ejemplo, nos pregunta Alejandro Espinoza Sánchez de Notimex México, ¿cuáles son los desafíos en concreto y específicos a la región de América Latina y el Caribe? ¿Qué desafíos plantea el cambio climático? Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. La región de América Latina y el Caribe ha sido reconocida como una de las regiones que tendrá mayores impactos o afectaciones debidas al cambio climático. Y son muy diversas. También depende de las diferentes subregiones. Por ejemplo, la región de Centroamérica siempre ha sido considerada como una de las regiones más vulnerables del mundo. Las afectaciones varían desde, por ejemplo, los eventos extremos, la fuerza que pueden tener las tormentas o los huracanes, como ya hemos visto, la irregularidad de estos fenómenos que a veces tienen patrones diferentes, donde hay una excesiva precipitación en un espacio de tiempo muy corto o inclusive sequías. Y estamos viendo también una correlación muy cercana con los temas de migración, debido a afectaciones en la producción agrícola, ya sea por sequías o por exceso de agua. El tema del emblanquecimiento de los corales en la región de América Latina y el Caribe es bastante preocupante. Se está viendo aumentos en este fenómeno. Y también puede haber impactos en términos de salud pública, en el sentido de que en algunas zonas se están viendo que por incrementos de temperatura, vectores de enfermedades como mosquitos están variando, y eso puede tener algunas implicaciones en salud pública. Otros ejemplos, por ejemplo, recientemente en México hay un problema muy grande con el sargazo, que es la proliferación de un alga que está afectando la industria del turismo, una industria muy importante en México. Y esta proliferación del alga tiene una correlación también con los aumentos de la temperatura del mar, que fomentan el crecimiento de esta alga. Entonces se vuelve incontrolable. También el tema de, por ejemplo, las inundaciones o los fenómenos extremos que hemos visto también en Sudamérica, hemos visto en el Perú, que ha habido en tiempos recientes inundaciones que han dañado mucho la infraestructura. Entonces los impactos son varios en América Latina y el Caribe, e impactan no solo los ecosistemas, pero también los sistemas económicos y los sistemas sociales. No tengo las cifras, pero hay cifras, por ejemplo, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que calcula los daños en la economía que tienen los impactos del cambio climático. Es una región, entonces, que sufre mucho los impactos del cambio climático, y si no se puede controlar o limitar estos aumentos de temperatura, sufrirá aún más. Por ejemplo, también el aumento de temperaturas, que puede ser un factor adicional de riesgo para los incendios forestales, como ya hemos visto también en algunos países. Entonces, es un problema complejo, pero como mencionaba, con la acción conjunta de todos los actores se puede sobre todo apoyar a los temas de adaptación. Y ya has tocado además, Alejandro, algunos de los temas que van a ser los temas principales de la agenda. Has hablado de amenazas para la agricultura, amenazas para las infraestructuras, porque el cambio climático hay que verlo como una amenaza, por supuesto, pero también como una oportunidad
para salir de esa transformación más fuertes, más prósperos y más saludables. Uno de los temas de la Semana del Clima es el de las soluciones basadas en la naturaleza. Esto suena un poco técnico. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cómo la naturaleza puede convertirse en nuestra aliada frente al cambio climático? Porque cuando hablamos de América Latina y el Caribe, hablamos de un tesoro en términos de biodiversidad. Sí, las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, como su nombre lo indica, son sistemas o técnicas que tienen que ver con el balance natural de un ecosistema. Por ejemplo, en materia agrícola es la rotación de cultivos o evitar la producción de monocultivos, sobre todo en zonas donde hay una alta vulnerabilidad, por ejemplo, a los incendios forestales, donde puedes combinar especies de diferentes árboles o arbustos para mitigar un poco el riesgo de incendios. Otro tema, por ejemplo, la protección de zonas costeras. La plantación de mangles, de manglares. Se ha visto que esta es una actividad que por un lado reduce la vulnerabilidad ante eventos extremos como tormentas, huracanes, y también tiene la facultad de absorber ciertos contaminantes. Entonces, esto es un ejemplo de una solución basada en la naturaleza. También todo lo que tiene que ver con el manejo de la biodiversidad, biodiversidad biológica y también de plantas, en el sentido de, por ejemplo, utilizar especies que pueden ser resistentes a la sequía, combinadas con otras especies, sistemas de captación de agua, recuperación de los mantos freáticos. Entonces, y estamos buscando también la resiliencia de los ecosistemas. En la manera que tengas, por ejemplo, un bosque bien manejado o bien conservado, eso también es una solución que te puede mitigar tu vulnerabilidad ante eventos extremos como inundaciones o sequías o deslaves. Entonces, hay una gran gama de soluciones basadas en la naturaleza que ahora están siendo vistas como una herramienta muy poderosa para, sobre todo, fortalecer la resiliencia. Y precisamente las reuniones, ya sea de las Naciones Unidas o de otros organizadores, estas reuniones, estas conferencias internacionales son parte de la solución y no pueden o no deben contribuir al problema de generar basura, de generar explotación de los recursos, de generar emisiones de CO2 con viajes y otros, y hay que tratar de mitigar, de compensar esa huella que tienen las reuniones. Vamos a anunciar aquí, en primicia, que la Semana del Clima de América Latina y el Caribe de este año va a ser una buena alumna en términos de sostenibilidad, y los organizadores están teniendo mucho cuidado en reducir el impacto medioambiental de la reunión. María Laura, explícanos cómo se está haciendo. Sí, la idea fue intentar reducir el impacto, digamos, de la organización general del evento en términos de, bueno, la plaza de alimentación, por ejemplo, en términos de la comida que se va a servir, va a ser cuidadosamente controlada, no se van a servir alimentos que sean a base de origen animal, únicamente alimentos a base de origen vegetal. Se va a tratar de disminuir el uso de plásticos, por ejemplo, en las bebidas. Se van a ofrecer jugos naturales. Vamos a intentar, bueno, en la plaza de alimentación, por ejemplo, todos los que sean los boxes para llevar el alimento, o los tenedores, los cuchillos, los utensilios, serán todos de material reciclado. Nuestra área de exhibición va a ser realizada con materiales reciclados únicamente. Todo lo que sea imprenta, las credenciales, los booklets, el papel, los flyers, todo va a ser también impreso utilizando materiales reciclables, y lo que se va a intentar es generar la menor cantidad de residuos posibles y que casi todos los materiales que se utilicen sean compostables o puedan ser incluso reciclados luego.
Y se habla mucho, en la línea con las soluciones basadas en la naturaleza, de la plantación de árboles como una de las soluciones, no la solución milagro, porque no existe una solución milagro, pero sí una solución importante al cambio climático es reforestar el planeta, plantar un máximo de árboles posibles sin restar espacio necesario para la agricultura, por supuesto. Y precisamente un detalle curioso es que cada persona que participe en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe se va a ir a su casa con el compromiso, y luego lo cumplirán o no, de plantar un árbol, porque María Laura, creo que en la acreditación que cada persona llevará encima durante esa semana hay como gato escondido. Sí, va a ser una sorpresa para los participantes. La credencial va a ser realizada de un material compostable y tiene semillas, lo cual implica que una vez que terminado el evento, cada participante puede regresar a su casa, plantar la credencial y bueno, y ver el resultado un tiempo después. Bueno, tardarán unos años esos árboles en ser repositorios de carbono, pero es importante, el camino se hace caminando. En cada uno de nosotros hay un fomentador en potencia del cambio climático, pero también las soluciones están en cada uno de nosotros. Lo ha dicho María Laura, por ejemplo, con la reducción de la huella de carbono y medioambiental de este evento, pero cada persona puede en su día a día tomar acciones climáticas. No hay que esperar a que los gobiernos renueven su contribución determinada a nivel nacional. Cada uno puede hacer su mini contribución personal determinada a nivel personal, simplemente yendo al trabajo o hacer la compra en un medio de transporte público y a ser posible alimentado con energías limpias. Lo puede hacer comprando productos que sean locales para hacer que la cadena de transporte sea lo más corta posible, etcétera, 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 etcétera. Me gustaría mucho, antes de cerrar y de hacer un resumen de lo principal que aquí hemos hablado, pediros, Alejandro y María Laura, que hagáis un llamado a las personas que nos estén escuchando y que no sepan si ir, si no ir. ¿Qué les diríais para animarles a que vayan, o a que, si no pueden por motivos logísticos, a que sigan la conversación y a que ellos mismos implementen en su día a día una contribución determinada a nivel personal? Si me permites, Mariana, muchas gracias. Y siguiendo con lo que mencionabas, bueno, la idea de este webinar era alcanzar o dirigirse a miembros de la prensa, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen una labor importantísima en, por un lado, cubrir este tipo de eventos y difundir la información, no solo de este evento, sino de estas medidas que podemos tomar cada uno de nosotros como consumidores, como ciudadanos, para contribuir a la solución del cambio climático. A veces como que hay el sentimiento que es un problema tan grande que ¿qué puedo hacer yo como individuo? Pero yo creo que la difusión de la información que pueden hacer los medios, como lo están haciendo ya, pero aún más sobre este tipo de acción, no solo de la cumbre, que es muy importante, pero también de las acciones que la gente puede entender, qué acciones puede tomar cada uno de nosotros como individuo, como decía Mariana, nosotros todos somos consumidores y creo que tenemos un papel importante en ver cómo lo que consumimos, la energía que utilizamos, cuál es nuestra huella ambiental, nuestra huella de carbono. Entonces, y ver todas las acciones y multiplicarlas, porque América Latina tiene una riqueza impresionante de acciones en favor del medio ambiente y para promover la acción climática. Entonces, yo creo que eso hay que promoverlo. Sí, de hecho, quizás tomando una de las preguntas, gracias a quien haya hecho esta pregunta, es verdad que este evento será el evento regional con más personas suscritas. Es muy interesante la pregunta. No sabría responder si es un evento regional con más personas suscritas, pero sí la intención es poder generar una plataforma donde se traten todos los temas respecto a cambio climático, desde adaptación, mitigación, acción climática. Es un evento que convoca a todos los actores involucrados, de todos los sectores, y sí creo que desde ese punto de vista es un evento único a nivel regional. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos, y a todos ustedes muchísimas gracias. Quédense con dos datos: más de 3.000 personas acreditadas,
y el plazo para registro sigue abierto, o sea que ustedes pueden hacer que sean 3.001 o 3.002 o 3.200. Tienen hasta el viernes, día 16 de agosto, para ir a la página web, regionalclimateweeks.org, semanasdelclimaregionales.org. Allí tienen toda la información de cómo apuntarse, de cómo reservar hotel, de cuáles son los transportes, que por cierto no lo hemos dicho, pero el sitio donde se va a celebrar la Semana del Clima es accesible completamente a través del metro de la ciudad de Salvador. Es importante decirlo. Así que quédense con esas cifras. Más de 3.000 personas acreditadas. Ustedes pueden ser una de ellas y contribuir también con su participación o, como decía Alejandro, escribiendo o informando en su medio de comunicación a través de ellos. A través de esos detalles, sigan a través de las redes sociales el hashtag LACClimateWeeks, sigan nuestras redes sociales y las redes sociales de los partners, nuestra página web también. Todos los temas de logística, nos llega una pregunta que nos pregunta si hay shuttle al venue, todo esto está en la página web regionalclimateweeks.org. Y si les quedan todavía preguntas después de haberse leído todas las páginas de nuestro sitio web, envíenos un correo electrónico a press@unfcci.int y ahí estaremos los compañeros de ONU Cambio Climático respondiendo a lo que podamos con buena voluntad. Muchísimas gracias a todos, gracias de nuevo Alejandro, María Laura, gracias a los colegas de Let's LAC, de Latin Clima y de Conexión COP por haber hecho posible este webinar y nos vemos en Salvador y la conversación de acción climática continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, a todos.